Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar una pregunta del paper 3 sobre física para ingeniería. Este problema nos dice así: una barra gira horizontalmente alrededor de su centro, alcanzando su velocidad angular máxima al cabo de 6 revoluciones completas desde el reposo. La barra tiene una aceleración angular constante de 0.110 radianes segundo a la menos 2. El momento de inercia de la barra alrededor del eje de rotación tiene esta cantidad: 0.0216 kilogramos metros al cuadrado. Parte A. Mostrar que la velocidad angular final de la barra es de 3 radianes por segundo. Para desarrollar este problema, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo a partir de estos datos podemos encontrar la velocidad angular. Primero, primero vamos a recordar acerca del movimiento circular, pero en el caso que la aceleración angular es constante. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a decir aquí lo siguiente. En todo movimiento circular siempre debe existir un eje de rotación. Aquí nos va a indicar nuestro eje de rotación. Y a partir de este eje de rotación vamos a ver de que este cuerpo va a comenzar a ir girando. Y cuando gira, hay un desplazamiento angular. Ese desplazamiento angular nosotros lo vamos a representar con esta letra griega llamada teta. Además de eso, en cada instante, en este instante tienes una velocidad angular inicial y luego en este momento tienes una velocidad angular final. Entonces, si nosotros vamos a indicar que en este instante el tiempo vale cero, el tiempo de inicio vale cero, en este momento su tiempo final debe ser igual a t. Ahora, para poder estudiar este tipo de movimiento, cuando vemos de que la velocidad angular va cambiando, decimos lo siguiente: cuando la velocidad angular cambia, tenemos una aceleración y lo representamos con la letra alfa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder encontrar una relación entre el desplazamiento angular, la velocidad angular final, la aceleración y el tiempo? Para eso, vamos a recordar primero las fórmulas que hemos aprendido en el tópico número 2. En este tópico habíamos estudiado lo que era el movimiento pero de traslación, no de rotación, solamente traslación. Entonces, cuando vamos a trasladarnos, vamos a tener cantidades físicas como por ejemplo el de la posición, el de la velocidad lineal, porque solamente es traslación horizontal o traslación vertical o traslación en diagonal. Y también tenemos la aceleración. Las fórmulas que hemos visto y se encuentran también en el cuadernillo serían estas cuatro. Aquí S debe ser igual a U por T más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. S es igual a la semisuma de las velocidades por el tiempo y así sucesivamente. Tenemos aquí cuatro ecuaciones, pero esto solamente es en un movimiento lineal. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos movimientos que forman circunferencias? Entonces, en ese tipo de movimiento, las cantidades físicas que nosotros conocíamos como posición, ahora le llamaremos posición angular. Lo que le conocíamos como velocidad lineal, ahora le vamos a llamar velocidad angular. Y si aquí se conocía como aceleración, aquí se va a conocer como aceleración angular. Todo se le va a adicionar la palabra angular. Y nuestras fórmulas serían esta forma, de esta manera. En vez de que aparezca S, que es el desplazamiento, ahora vamos a tener aquí el ángulo teta, el desplazamiento angular. En vez de U, que es la velocidad lineal inicial, ahora le vamos a llamar velocidad angular inicial. Y así, todas las letras solamente lo estamos cambiando. Hemos cambiado lo que era S por teta, lo que es B lo estamos cambiando por W y lo que es la aceleración lo estamos cambiando por aceleración angular. Simplemente con ese hecho de hacer ese cambio ya tendríamos nuestra respuesta. Ahora, el ángulo, parte importante aquí. El ángulo siempre debe estar en radianes. No olvidemos eso. Ahora, en nuestro problema anterior, en el problema que vamos a desarrollar en breves minutos, nos hablan de una vuelta. Entonces nos hablan de vueltas y si nos hablan de una vuelta debe ser 2pi radianes. Podemos escribir en términos de vueltas o en términos de revoluciones.
Si te dicen una revolución también es una vuelta y eso es 2pi radianes. Muy bien, con todo este conocimiento que ya les he planteado aquí, lo que nosotros vamos a hacer es resolver la primera pregunta. Bien, entonces, en nuestra figura tenemos lo siguiente. Nos dice así. Una barra gira horizontalmente alrededor de su centro. Aquí está, girando y girando nuestra barra. Entonces nosotros vamos a colocar aquí el eje de nuestra barra. Y este eje nos está indicando de que él está girando así. Entonces, en este momento vamos a decir de que esto es el tiempo cero. Y en el tiempo cero tiene una velocidad angular. En este tiempo cero nos dice, una barra gira horizontalmente alrededor de su centro alcanzando su velocidad angular máxima al cabo de 6 revoluciones completas desde el reposo. Si él comienza desde el reposo, entonces en este momento su velocidad angular es igual a cero. No tiene velocidad angular. En el tiempo cero no tenemos velocidad angular, pero de ahí él ha comenzado a aumentar su velocidad angular debido a que tenemos una aceleración. Esta aceleración angular lo vamos a dibujar así. La aceleración angular debe ser igual a 0.110 radianes segundo a la menos 2. No te olvides que esta aceleración va a incrementar a esta velocidad angular y conforme va a estar girando, aquí vamos a indicar aquí lo siguiente. Él a partir de esta posición va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Y lo que nosotros vamos a encontrar es que durante todas estas vueltas ya pasó un ángulo y este ángulo nos dice de que es 6 revoluciones. Entonces, luego de 6 revoluciones, nos piden determinar cuánto vale la velocidad angular final. Entonces, vamos a completar aquí nuestros datos y vamos a elegir cuál de todas esas fórmulas que conocemos nos van a ayudar. Primer punto, la velocidad angular inicial vale 0 radianes por segundo, o segundo a la menos 1. Luego, la aceleración angular vale 0.110 radianes segundo a la menos 2. Finalmente, las revoluciones serían 6 revoluciones, pero no te olvides de que cada revolución, una revolución, es 2pi radianes. Así que el ángulo debe estar en radianes y eso sería 6 multiplicado por 2pi radianes. Y lo que nos están pidiendo es cuánto vale la velocidad angular final. Listo. Siempre para estas fórmulas que nosotros hemos trabajado, debemos tener siempre 3 datos y buscar uno cuarto. Y así observamos aquí lo siguiente. De todo este conjunto de fórmulas que vamos a tener aquí, debemos escoger a una de ellas. Entonces, necesitamos la velocidad angular final. Y las únicas que tienen la velocidad angular final son él y él. Y de las cuales, vamos a ver, siempre debemos tener 3 datos. Y tenemos aquí velocidad angular de inicio. Entonces, vamos a completar. Esto sí tiene velocidad angular de inicio. Él también tiene velocidad angular de inicio. Aquí también hay velocidad angular de inicio. Así que cualquiera de estas tres. Hay desplazamiento angular. Él tiene desplazamiento angular. Él también tiene desplazamiento angular. Así que las fórmulas que nosotros debemos considerar son estas. Él no y él no. Solamente él y él. Y ahora vemos de que aquí necesita del tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Aquí necesita de la aceleración angular y nosotros sí tenemos aceleración angular. Así que la fórmula que nosotros debemos elegir a partir de esto debe ser la última, la cuarta. Y vamos a colocar eso. La velocidad angular al final es igual a la velocidad angular al inicio más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Esto sería 0 elevado al cuadrado más 2 veces 0.110 multiplicado por el desplazamiento angular, que sería 6 por 2pi. Todo naturalmente en radianes. Así que esto, al momento de calcularlo con nuestra calculadora y encontrar, tendremos así.
sería la raíz cuadrada. A ver, voy a utilizar un momento mi calculadora para colocar aquí estos datos. Y el valor que nos sale es raíz de 8.29, que sería 2.88 radianes segundo a la menos 1. Que aproximadamente, si nosotros queremos redondearlo, sería 3 radianes segundo a la menos 1. Eso sería la velocidad angular final. Pasamos a la siguiente pregunta. La parte B nos dice así: dibujar con precisión la variación con el tiempo del desplazamiento angular de la barra teta durante la aceleración. Entonces, la gráfica que nos están dando es ángulo o desplazamiento angular con el tiempo. Entonces, vamos a ver aquí. Al igual que en cinemática, cuando habíamos estudiado las gráficas de movimiento de posición versus el tiempo, velocidad versus el tiempo y aceleración versus el tiempo, aquí también podemos hacer una gráfica correspondiente para cada uno de ellos. Y vamos a mostrarlo de esta manera. A partir de estas ecuaciones que nosotros tenemos, como desplazamiento angular es igual a velocidad angular por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, esta ecuación de aquí nos puede ayudar a encontrar este tipo de gráficas. Cuando el eje es vertical es desplazamiento y el eje horizontal es tiempo, entonces la gráfica correspondiente debe ser, como se muestra aquí, una curva potencial. Esta curva potencial va a ser una curva creciente, donde nosotros debemos saber de que siempre en las gráficas hay dos cosas importantes que debemos saber. Uno, pendiente. Dos, área. En el caso del eje vertical, el eje vertical del desplazamiento con el tiempo, la pendiente en cada uno de los puntos nos va a dar la velocidad angular. Entonces, si nosotros sabemos cómo la pendiente se va a comportar, entonces sabemos cómo la velocidad angular se debe comportar en estos casos. Y en la gráfica velocidad versus el tiempo, velocidad angular versus el tiempo, lo que nosotros vamos a obtener siempre son líneas rectas. ¿A partir de qué ecuación? Esto es para la gráfica velocidad angular versus el tiempo. Mire, desplazamiento angular versus el tiempo. Para la gráfica velocidad versus el tiempo, tenemos que utilizar esta ecuación. Entonces, esto sería velocidad angular versus el tiempo. Y la ecuación que nosotros vamos a tener aquí es la ecuación de una recta. Y a partir de la ecuación de esta recta, puedes encontrar con la pendiente de la recta, puedes encontrar la aceleración y con el área que tenemos aquí por debajo, podemos encontrar el desplazamiento angular. Por favor, no se olviden esas cosas importantes que ya lo habíamos aprendido en cinemática, en el tópico de mecánica. Entonces, con el área vamos a encontrar el desplazamiento angular en esta ocasión y con la pendiente encontramos lo que es la aceleración. Y con esa pendiente o llamado también gradiente vamos a tener una aceleración, pero en este caso debe ser una aceleración constante, no cambia. Y con esa información, a ver, vamos a llevar esto por aquí. Entonces decimos que el área de esta figura, nos va a indicar el cambio de velocidad. Por favor, lo mismo que nosotros sabíamos en los casos iniciales. Entonces decimos aquí, en resumen, la pendiente está dado como la velocidad angular. En este otro caso, la pendiente es la aceleración. Y el área, esta área es el desplazamiento angular. En la última gráfica, la pendiente no tiene significado. Por favor, aquí la pendiente no significa nada en aceleración versus el tiempo, pero el área sí significa algo y eso es el cambio de la velocidad angular. Muy bien. Entonces, con esta información, si me están pidiendo en la gráfica, queremos que analices desplazamiento versus el tiempo, entonces debemos utilizar esta fórmula para poder saber cuál debe ser la representación. Y si hay gráficas, debemos entonces encontrar puntos. Con 3 puntos o con 2 puntos, ya nosotros podemos saber hacia dónde se dirige esa curva potencial. Bien, entonces para encontrar nuestra gráfica correspondiente,
nosotros vamos a tener que hacer una tabulación. Toda gráfica necesita de una tabulación y esa tabulación debe ayudarnos a poder nosotros encontrar esa gráfica. Y la tabulación que nosotros vamos a realizar tiene dos cosas importantes. Y está. Nuestro eje debe ser tiempo por aquí y desplazamiento angular por aquí. Primer dato. En el tiempo cero, la velocidad angular vale cero, pero también en el tiempo cero, el desplazamiento angular también vale 0 radianes. Luego de un cierto tiempo, que no sabemos cuánto es, se realizó 6 revoluciones. Entonces, para este caso, si nosotros supiéramos cuánto vale ese tiempo, nos ayudaría mucho porque aquí sería 6 por 2 pi radianes. Si encontramos estos dos puntos, bueno, este punto adicional, entonces podríamos hacer nuestra gráfica correspondiente de la siguiente manera. El primer punto sería por aquí, 0,0. El siguiente punto se da cuando vale 6 por 2 radianes por segundo, que es más o menos por aquí. Entonces debemos encontrar en qué tiempo se debe haber realizado eso. Entonces nuestro objetivo es encontrar eso, el tiempo donde se dio este desplazamiento angular. Entonces vamos a calcular ese tiempo. Y para eso, el problema nos dice de que al inicio la velocidad angular valía cero, pero luego de ese tiempo, la velocidad angular final vale 3 radianes segundo a la menos 2. Entonces, con ese dato, vamos a tomar una ecuación, una de las fórmulas, que es esta. Velocidad angular final es igual a la velocidad angular de inicio más la aceleración por el tiempo que debe haber transcurrido. Esto sería 3, la velocidad angular vale cero y la aceleración vale 0.100, bueno, 110 por t. Tomando nuestras calculadoras, entonces vamos a tener ese tiempo que se tarda en realizar 6 revoluciones. Y tenemos aquí el tiempo. Al dividir 3 entre 0.110 tenemos un tiempo de 27.3 segundos. Entonces, aproximadamente es ese tiempo y ahora colocamos en nuestra tabla, vamos a colocar eso, tiempo cero o desplazamiento cero. En el tiempo de 27.3 segundos, tenemos un desplazamiento angular aproximadamente de 37.7 radianes. Así que vamos a utilizar esta información. Tiempo 27. Vamos a colocarlo por aquí. 27.3. Voy a trazar una línea vertical. Y el otro es 37.7. Así que más o menos estará por aquí. Listo. Y esto sería el siguiente punto. Así que la curva que nosotros vamos a obtener debe ser una curva creciente, una curva potencial de esta manera. De esta forma. Bien, a ver aquí. Listo. De esta forma tendríamos una curva. Recuerda de que aquí es muy importante dibujarlo de esta manera y no así. Así no. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque la pendiente aquí, en este punto cero, la pendiente debe ser cero. Así que si la pendiente debe ser cero, el triángulo que tú dibujes aquí debe ser muy pequeñito. Y aquí el triángulo debe ir creciendo, creciendo, creciendo y cada vez más rápido. Muy bien, chicos. Eso sería entonces nuestra gráfica correspondiente para la parte B. La parte C nos dice así: calcula el momento de fuerza que actúa sobre la barra mientras está acelerando. Entonces, momento de fuerzas. Recordemos cómo podemos calcular el momento de una fuerza. Bien, para poder calcular el momento de una fuerza, o también llamado torque, podemos hacer lo siguiente. Hay dos formas para poder calcular, pero para eso debemos saber de que este es un cuerpo y aquí tienes un eje de giro. Si vamos a hablar de torque,
entonces siempre debe haber un eje de giro. Y al momento de aplicarle una fuerza, este cuerpo debe estar girando alrededor de este eje de giro. Muy bien. Primera forma para poder encontrar el momento de una fuerza o también conocido como torque. Y eso es esta fórmula de aquí. La siguiente forma de calcular el torque es esta de aquí. El torque también se puede calcular de esta manera. Entonces tenemos dos formas de calcular el torque o también conocido como el momento de fuerza sobre un cuerpo. En el primer caso, para que tú puedas encontrar el momento de fuerza o torque, necesitas tres datos importantes. El primer dato es saber cuánto vale la fuerza. ¿Ok? Aquí tenemos que saber la magnitud de F, de la fuerza. Ese es el primer dato que debes conocer. El segundo dato que debes conocer es la posición, o mejor dicho, la distancia que vas a tener y esta distancia, esta distancia está formada desde el eje de giro hasta donde se encuentra el origen de esta fuerza. Si la fuerza está aquí, este es el punto Q. En el punto Q está el origen de la flecha F. Entonces decimos de que de aquí, desde el eje de giro hasta donde se encuentra el origen de la fuerza F, debe ser la distancia. Esa distancia o simplemente R. Y tercero está el ángulo. El ángulo, que es el ángulo que se forma el vector F, R con el vector F. Es el ángulo que se va a formar entre ellos. Entonces, aquí esto es un ángulo entre R, el vector R y el vector fuerza. Listo. Con todas estas tres informaciones, tú los multiplicas por el seno del ángulo, F por R por el seno del ángulo, y ya tendrás el momento. El momento te puede salir positivo, te puede salir negativo o también te puede salir neutro. Todo depende de las características que tienen cada uno de ellos. La otra forma es utilizando dos conceptos. Uno de ellos ya lo hemos visto en el primer problema y uno de ellos le vamos a llamar el alfa, es la aceleración angular. Entonces, si el cuerpo tiene una aceleración angular, solo si es que tiene aceleración angular, que debe estar en radianes segundo a la -2, entonces decimos, si existe aceleración angular, existe también torque. Si no existe aceleración angular, no existe torque. Y la segunda es una característica importante que le vamos a llamar inercia o momento de inercia. El momento de inercia lo simbolizamos con la letra I y ella va a medir la resistencia que tiene el cuerpo al movimiento, pero con respecto a este eje. Entonces, el momento de inercia puede cambiar dependiendo mucho dónde se encuentra el eje de giro. Bien, con toda esta información entonces debemos elegir cuál de estas dos fórmulas nos puede ayudar a encontrar el momento de fuerza. Muy bien, entonces en la gráfica nosotros tendríamos los siguientes datos. Aquí tengo la barra, aquí está su eje de giro. No se olviden, por favor, esto es muy importante. Esto es el eje de giro. Tenemos por aquí la aceleración angular y ahora nos va a decir de que aquí, para que él pueda estar girando y que se esté produciendo todo esto, debe haber una fuerza que está produciendo toda esa acción de que el cuerpo esté acelerando angularmente. Entonces, lo que nos piden es cuánto vale el momento de fuerza de él. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos dos fórmulas y nos vamos a guiar con los datos que tenemos. En los datos del texto nos dicen de que hay una aceleración angular que vale 0.110. Esto sería la aceleración angular, 0.110 radianes segundo a la -2. Y también nos dan este otro dato, que el momento de inercia de la barra alrededor de ese eje de rotación tiene este valor. Entonces, ese dato es
Muy importante, la inercia, vamos a colocar aquí, su inercia tiene ese valor, 0.0216 kilogramos metros al cuadrado. Muy bien, esto salió a partir de los datos del texto, entonces ahora sí, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar el momento depende de la aceleración y el momento de inercia. Así que vamos a decir de que ese momento de inercia debe ser igual. Diré, el momento de la fuerza es igual al momento de la inercia por la aceleración angular. Así que reemplazando los datos, colocando aquí esos dos valores que tenemos, encontraremos el resultado que nos están pidiendo. Y esto nos debe de salir 0.0216 multiplicado por 0.110. Muy bien, y bien, tenemos esto. Al momento de multiplicarlo nos va a salir esta expresión que es aproximadamente 2.38 por 10 a la menos 3 newton metro. Eso sería el momento de esa fuerza. Muy bien, y vamos a terminar este problema con la última pregunta, donde nos dice así: se suprime el momento de fuerza, es decir, adiós fuerza, ya no va a haber más él. La barra, la barra alcanza el reposo al cabo de 30 rotaciones completas con desaceleración angular constante. Determine el tiempo que tarda la barra en llegar al reposo. Entonces, si al momento de haberlo dejado aquí luego de un cierto tiempo, recuerda de que luego de un cierto tiempo, esta barra ya tenía una velocidad angular y se va a soltar. Ya no va a haber momento de fuerza y se va a producir una desaceleración. Entonces, al cabo de 30 rotaciones, se va a detener. La pregunta es cuánto es ese tiempo. Entonces, vamos entonces a dibujar este problema. Muy bien, entonces habíamos indicado lo siguiente, que como este objeto va a estar girando y girando, vamos a tener por aquí una velocidad angular de inicio de 3 radianes por segundo, a la menos 1. Esa es la velocidad angular de inicio. Y este cuerpo va a estar girando y girando. Va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se va a detener. Y cuando se detiene, nos dicen de que debe haber pasado 30 rotaciones. Y cuando llega a ese momento con 30 rotaciones, su velocidad angular final se detiene. Su velocidad angular final debe ser igual a cero porque se va a detener. Rad segundo a la menos 1. Y ahora, para que ocurra esto, entonces lo que nosotros debemos decir es que no hay una aceleración angular. Si es que la velocidad angular está reduciendo hasta llegar a cero, entonces vamos a tener una desaceleración. Y esa desaceleración le vamos a llamar alfa. Ahora, datos del problema. A partir de esto, nosotros vamos a contabilizar todos los datos que tenemos. Entonces, el primer dato que nos va a salir va a ser la velocidades angulares. Son los primeros datos que tenemos. Velocidad angular inicial, 3 radianes segundo a la menos 1. Velocidad angular final vale 0, 0 radianes. Y no te olvides que siempre debemos considerar tres datos. 30 rotaciones, pero una rotación es 2 pi radianes. Entonces, ahora sí, tenemos estos tres datos y lo que nos piden es y cuánto es el tiempo que se va a demorar. Así que lo que vamos a hacer es buscar nuestras fórmulas. Aquí están las fórmulas. ¿Cuál de todas estas fórmulas debemos escoger? Entonces, observa cuidadosamente y elige la fórmula. Y si has escogido esta segunda fórmula, felicitaciones, estás entendiendo este problema. Así que exactamente voy a utilizar esta fórmula de aquí. Velocidad angular final más velocidad angular de inicio, porque esos dos datos lo tenemos, lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por el tiempo que se ha tardado. Entonces, con esta fórmula vamos a encontrar lo que nos piden. Bien, ahora sí, reemplazando entonces toda la información que conocemos. Para el video y realiza por favor esto para que puedas comprobar
Y es que efectivamente ya puedes hacer estos cálculos. Muy bien, entonces veamos aquí. 30 por 2pi radianes, naturalmente, esto debe ser igual a 0 más 3 sobre 2 por t. Muy bien, entonces esto de aquí lo voy a pasar a multiplicar y aquí nos sale simplemente la siguiente cantidad. Y nos sale un valor aproximado de 130 segundos. Eso sería el tiempo que se tarda en llegar al reposo. Muy bien, chicos, del bachillerato, es un gusto poder resolver con ustedes este problema. Por favor, no te olvides de dejar tus comentarios o si tienes alguna duda, envíame, por favor, por el chat. Envíame para que yo te pueda ayudar. Nos vemos. Chao, chao, chicos.